El comandante Vex se ajustó sus insignias ceremoniales de rescate por tercera vez en 5 minutos, lo cual era mucho decir considerando que su especie solo tenía 2 dedos por mano. El mejor equipo de respuesta a emergencias del Consejo Galáctico permanecía firme en la impecable sala de reuniones, sus diversas formas alienígenas creando lo que generosamente podría llamarse una impresionante muestra de cooperación interespecies. O lo que podría llamarse con mayor precisión una broma cósmica a punto de ocurrir. Amables seres, anunció Vex con la autoridad que emanaba del éxito del rescate de turistas perdidos en 17 mundos jardín diferentes. Hoy nos enfrentamos a nuestra misión más desafiante hasta la fecha. Debemos extraer a Jaque Martínez, un hombre humano de 32 años, de la superficie de Kepler 442b. El Dr. Claxon, director médico del equipo y experto residente en biología de especies frágiles, levantó lo que podría haber sido un tentáculo. Señor, según mis bases de datos, los humanos requieren condiciones atmosféricas muy específicas para sobrevivir. Niveles de oxígeno entre el 19 y el 23%. Rangos de temperatura que no hierven inmediatamente sus fluidos internos. Y protección contra la mayoría de las formas de radiación que el resto de nosotros consideramos medianamente refrescantes. Exactamente por eso este es un rescate tan crítico, respondió Vex, inflando sus pechos con orgullo. La pobre criatura lleva más de 72 horas varada. A estas alturas, probablemente estemos ante una misión de recuperación en lugar de un rescate. El piloto Sorb, cuyo sistema nervioso estaba tan evolucionado que podía detectar el peligro a 3 sistemas estelares de distancia, ya estaba nervioso. Comandante, quizás deberíamos revisar los datos planetarios una vez más. Kepler 442b ha sido clasificado como un mundo mortal de clase 12. La composición atmosférica por sí sola disolvería la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono en minutos. Precisamente por eso los humanos no deberían estar haciendo trabajos de reconocimiento, dijo Vex con desdén. Dejen los trabajos peligrosos a las especies que realmente evolucionaron para ellos. Entraremos y saldremos en 6 horas, como máximo. El humano probablemente logró activar su refugio de emergencia y está acurrucado dentro, muriendo lentamente de terror y desnutrición. El equipo asintió con la cabeza. Después de todo, los humanos eran conocidos en toda la galaxia por su fragilidad absurda. Necesitaban dormir 8 horas en cada rotación, requerían hidratación constante, con un líquido que literalmente caía del cielo sobre su mundo natal, y ni siquiera podían fotosintetizar sus propios nutrientes. El hecho de que hubieran logrado viajar espacialmente se consideraba uno de los accidentes más divertidos de la galaxia. Recuerden, continuó Vex, estamos lidiando con un instinto de supervivencia primitivo, sumado a una completa incapacidad para adaptarse a entornos hostiles. El humano probablemente estará en un estado de pánico extremo. Dr. Claxon, tenga los sedantes listos. No queremos que se lastime durante la extracción. El Dr. Claxon comenzó a mezclar un cóctel de relajantes suaves que funcionaban en la mayoría de las especies de mamíferos. Debería preparar también los protocolos de terapia para traumas. Por supuesto. La pobre criatura probablemente no ha parado de gritar desde el accidente. 6 horas después, el comandante Vex empezaba a comprender por qué Kepler 442b se había ganado la reputación de ser un mundo mortal de clase 12 y por qué su especie había desarrollado respuestas de miedo. En el momento en que su lanzadera de rescate atravesó la atmósfera del planeta, todo lo que podía salir mal, salió mal, e invitó a sus amigos a unirse a la fiesta. La lluvia ácida empezó a erosionar la capa protectora de su casco con el entusiasmo de un Ceprion hambriento en un buffet libre. «Piloto Sorb», gritó Vex, con una voz admirablemente firme a pesar de que su traje ambiental ya emitía advertencias en 17 idiomas diferentes. «Por favor, dígame si esas lecturas son incorrectas». «Ojalá pudiera, señor», respondió Sorb, subiendo la voz 3 octavas de lo habitual. Pero según nuestros sensores, la presión atmosférica intenta reducirnos a pisapapeles decorativos.
Los niveles de radiación ambiental sonrojarían a un reactor nuclear, y la flora local parece carnívora. Todo ello. A través de la ventana reforzada de la lanzadera, el paisaje parecía como si alguien le hubiera pedido a un comité de dioses sádicos que diseñara el destino vacacional perfecto para una pesadilla. La vegetación púrpura se retorcía con el viento tóxico, extendiéndose hacia su nave con lo que generosamente podría llamarse curiosidad, y, más precisamente, intención homicida. El Dr. Clarkson ajustaba frenéticamente las lecturas de su escáner. Comandante, estoy detectando compuestos orgánicos que no deberían existir en la naturaleza, formaciones geológicas que parecen ser activamente hostiles y patrones climáticos que parecen violar al menos 3 leyes fundamentales de la física. Y en algún lugar de este encantador paraíso, murmuró Vex, se supone que debemos encontrar a un humano aterrorizado. Encontraron la lanzadera estrellada de Jaque 47 minutos después, incrustada de morro en lo que parecía ser un acantilado hecho completamente de veneno cristalizado. El cráter del impacto sugería que había impactado la superficie aproximadamente a la misma velocidad que un pequeño meteorito, lo que debería haber provocado lo que sus libros de texto llamaban cortésmente reorganización biológica inmediata. ¿Señales de vida?, preguntó Vex, aunque ya estaba mentalmente componiendo el desafortunado informe del accidente. No se detectó ninguna en el área inmediata, respondió el Dr. Clarkson, aunque para ser justos, nuestros sensores tienen problemas para distinguir entre la radiación de fondo, la interferencia atmosférica y ese canto que siguen haciendo las rocas. Las rocas cantan. Al parecer, así es como atraen a sus presas. 12 horas después de iniciar la búsqueda, el equipo de rescate había logrado perder 2 drone sensores debido a la agresiva vegetación. Casi cayeron en 3 tipos diferentes de arenas movedizas que parecían cazar activamente en grupo, y descubrieron que el suministro de agua local se describía con mayor precisión como un accidente industrial líquido. Quizás, sugirió el piloto Sorb durante su tercera retirada de emergencia a la lanzadera. El humano logró activar su baliza de socorro y fue recogido por una nave que pasaba. ¿En un mundo mortal de clase 12? Vex se burló. ¿Qué clase de capitán estaría tan loco como para entrar en este sistema voluntariamente? Para el segundo día, el comandante Vex había llegado a lo que los estrategas militares llamaron cortésmente una reevaluación táctica de los parámetros de la misión, y lo que todos los demás llamaron pánico ciego mezclado con la necesidad desesperada de huir gritando al espacio. El segundo día del equipo de rescate en Kepler 422b había comenzado mal y se había ido rápidamente cuesta abajo a partir de ahí. El Dr. Clarkson casi había sido devorado por lo que parecía ser una flor. Si es que las flores suelen tener 17 filas de dientes giratorios y un problema de actitud. El piloto Sorb había caído en un charco de lo que inicialmente habían confundido con agua, pero resultó ser una especie de fluido digestivo consciente que en realidad había intentado negociar para mejorar su condición alimentaria. Y esos fueron los mejores momentos de su día. Señor, informó el Dr. Clarkson, con la voz apagada por la espuma médica de emergencia que en ese momento le sellaba 3 quemaduras de ácido diferentes en la cara. He realizado todos los escaneos posibles en un radio de 50 kilómetros. No hay rastro de material biológico humano por ninguna parte. Defina ningún rastro, dijo Vex, aunque ya estaba preparando mentalmente su informe del incidente, en concreto la parte donde explicaba cómo habían logrado perder a todo un equipo de rescate en un planeta que era básicamente una broma cósmica. O sea, los escáneres moleculares no detectan ni una sola célula humana. Jaque Martínez quedó completamente vaporizado en el impacto, lo cual parece probable dado el tamaño del cráter. El Dr. Clarkson hizo una pausa, comprobando sus lecturas de nuevo. En realidad, no hay mineral. La disolución molecular completa es la única explicación lógica. El piloto Sorb, que había pasado las últimas 6 horas realizando diagnósticos continuos del sistema de su transbordador mientras emitía pequeños gemidos, levantó la vista de su consola. Comandante,
Lamento interrumpir lo que estoy seguro es una discusión muy importante sobre restos humanos teóricos, pero la integridad de nuestro casco ha bajado al 67%. Nuestro sistema de reciclaje de aire está pidiendo un pago por riesgo y algo exterior acaba de intentar dañar nuestro tren de aterrizaje. A través de la ventana del transbordador, pudieron ver a uno de los depredadores más grandes del planeta sobrevolando su nave con lo que solo podía describirse como interés romántico. Era del tamaño de un edificio pequeño, tenía más dientes que una auditoría fiscal y parecía estar dejando lo que su formación en xenobiología llamaba, con optimismo, regalos de cortejo alrededor de su lugar de aterrizaje. Los regalos parecen ser los restos disueltos de pretendientes anteriores, añadió el Dr. Clarkson amablemente. El comandante Vex tomó el tipo de decisión que había mantenido viva a su especie durante 3 millones de años de evolución. Seres gentiles, los llamo. Jaque Martínez se ha ido, vaporizado, disuelto o convertido de alguna manera en átomos por este planeta de pesadilla. Hemos hecho todo lo posible, dentro de los límites de la cordura y el instinto básico de supervivencia. Así que nos retiramos, preguntó el piloto Sorb, con la esperanza deslizándose en su voz por primera vez en 48 horas. Estamos llevando a cabo una retirada estratégica para evitar más bajas, corrigió Vex. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó el Dr. Clarkson. La diferencia es que las retiradas estratégicas se ven mejor en los informes oficiales y no requieren tanto papeleo. Mientras su transbordador despegaba de la superficie de Kepler 442b, el comandante Vex comenzó a redactar su informe de incidentes. El ingeniero humano Jaque Martínez. Perdido en un entorno hostil. Se presume fallecido debido a una disolución molecular completa. Recomendación. Reclasificar a los humanos como no aptos para el trabajo de reconocimiento en cualquier planeta más peligroso que un jardín botánico, preferiblemente uno con barandillas de seguridad. 3 semanas después, el comandante Vex disfrutaba de lo que él mismo había convencido que era un merecido descanso para tomar café en la cafetería de la Estación Espacial del Consejo Galáctico, tratando de no pensar en los 17 formularios diferentes que había tenido que completar para explicar cómo se las habían arreglado para perder a un humano en un planeta que era esencialmente una historia de terror cósmica con clima. La mañana había sido felizmente rutinaria. Sin llamadas de emergencia, sin mundos de la muerte, sin flores carnívoras tratando de coquetear con su equipo. Solo el apacible zumbido de una estación espacial donde lo más peligroso era el riesgo de intoxicación alimentaria en el bar de sushi de Andrómeda. Por eso, cuando Jaque Martínez cruzó la puerta de la cafetería, con aspecto de recién llegado de una agradable excursión, en lugar de ser disuelto molecularmente por un planeta de pesadilla, el primer instinto de Vex fue comprobar si alguien había introducido alucinógenos en el suministro de aire de la estación. «Hola, comandante», gritó Jaque alegremente, saludando con el entusiasmo que suele reservarse para reencontrarse con viejos amigos, en lugar de con quienes habían desistido de buscar su cadáver. «Gracias por pasar. Kepler 442b. Siento no haberlos visto». Detrás de Jaque, lo que parecían ser 3 de los depredadores más letales del planeta, trotaban como los Golden Retrievers más aterradores del mundo. El más grande, que Vex recordaba claramente de sus informes planetarios como un superdepredador de clase A, capaz de disolver cascos de naves espaciales con sus enzimas digestivas, llevaba lo que parecía sospechosamente un collar hecho de enredaderas tóxicas trenzadas. «Tú», logró decir Vex, con sus cuerdas vocales aparentemente decididas a entrar en huelga. «Se supone que estás muerto». «¿Muerto?». Jaque rió, el sonido resonando en las paredes de la cafetería e hizo que varios extraterrestres cercanos dejaran caer sus comidas en estado de shock. «¿Por qué estaría muerto? Kepler 4 y 42b es hermoso en esta época del año. Bueno, es hermoso todo el tiempo, en realidad. Pero la temporada de lluvia ácida tiene un efecto encantador y prismático cuando golpea las formaciones cristalinas». El Dr. Clarkson, que había estado analizando tranquilamente lo que creía que era una cepa de moho espacial particularmente interesante, casi se cae de la silla.
¿Jaque Martínez? Pero nuestro escáner molecular mostró una disolución biológica completa. No puedes estar aquí. Es físicamente imposible. Ah, ¿te refieres a Bessie aquí? Jaque se acercó a rascar detrás de lo que parecían ser las orejas de la criatura del tamaño de un edificio que había estado cortejando su tren de aterrizaje. La bestia emitió un sonido como un volcán satisfecho y se inclinó hacia el rasguño. La verdad es que es muy dulce una vez que la conoces. Resulta que toda esa agresividad territorial se debía a que se sentía sola. ¿Nunca has tenido una mascota que se sobreexcitara un poco con la visita de desconocidos? Eso, susurró el piloto Sorb, señalando a la criatura con un dedo tembloroso. Esa cosa intentó comerse nuestra lanzadera. Te traía regalos, protestó Jaque. Es como su especie demuestra cariño. La materia orgánica disuelta era su forma de dar la bienvenida al vecindario. Intenté explicarle que la mayoría de las especies galácticas prefieren flores o quizás una buena botella de vino, pero ella es tradicional. La segunda criatura, que parecía un cruce entre un tiburón y un tornado, lo que le había provocado problemas de control de la ira, se acurrucó contra el hombro de Jaque con tanta fuerza que pulverizaría el hormigón. Jaque, distraídamente, le dio de comer lo que parecía ser un trozo del mismo veneno cristalizado que casi había destruido su lanzadera. Y este es Rex, continuó Jaque con tono conversacional. Todavía es un poco tímido con la gente nueva, pero conversa de maravilla una vez que aprende su idioma. ¿Sabías que su especie se comunica mediante vibraciones sísmicas controladas? Son poetas natos. Jaque, dijo el doctor Claxon lentamente. Su formación médica contrastaba con todo lo que estaba presenciando. La composición atmosférica de ese planeta debería haberte matado en minutos. La radiación por sí sola supera las dosis letales por un factor de 12. Ah, eso. Jaque se encogió de hombros. Sí, me costó un poco acostumbrarme. Los primeros días fueron duros, lo admito, pero ya sabes cómo son los humanos y la adaptación. Danos una semana y descubriremos cómo hacernos amigos. Amigos de casi todo. El comandante Vex empezaba a sospechar que o bien estaba teniendo una alucinación muy elaborada, o bien el universo había desarrollado un sentido del humor y había decidido probarlo con él personalmente. Jaque, encontramos tu transbordador estrellado. El cráter del impacto sugería muertes inmediatas. ¿El impacto del transbordador? Sí. Fue un aterrizaje un poco brusco, admitió Jaque, pero la espuma de impacto funcionó de maravilla. Salí con solo unos pocos moretones y un ligero dolor de cabeza, aunque perdí la mayoría de mis suministros de emergencia en el incendio. Así que sobreviviste en un mundo mortal de clase 12 sin suministros, dijo Vex rotundamente. Bueno, yo tenía mi multiherramienta en mi formación de ingeniería, respondió Jaque como si eso lo explicara todo. Y, sinceramente, una vez que filtras los ácidos más agresivos, el agua de lluvia es perfectamente potable. Sabe un poco a ácido de batería con sabor a limón, pero te acostumbras. Y la fruta local es bastante nutritiva una vez que desarrollas inmunidad a las neurotoxinas. La tercera criatura, que parecía una cruza entre una araña y una pequeña luna, parloteó algo que sonaba como ecuaciones matemáticas con música. Luna dice que parecían muy estresados cuando nos visitaron, tradujo Jaque. Quería invitarte a cenar, pero le expliqué que la mayoría de las especies requieren condiciones atmosféricas específicas para una interacción social óptima. La almirante Torne llegó a la cafetería 17 minutos después, atraída por los informes de una resurrección milagrosa o de un colapso total de la realidad tal como la entendían. Echó un vistazo a Jaque Martínez, que compartía su almuerzo con 3 depredadores de clase A, y al instante se arrepintió de cada decisión profesional que la había llevado a ese momento. Ingeniero Martínez, dijo con cuidado, usando el tono típicamente reservado para desactivar bombas o negociar con entidades cósmicas, quizás podría explicarnos exactamente cómo sobrevivió en Kepler 4042b durante 3 semanas. Oh, por supuesto,
dijo Jake con el entusiasmo de alguien a quien le acaban de preguntar por su pasatiempo favorito en lugar de por su imposible supervivencia en un planeta capaz de matar dioses. Así que, tras el accidente, evalué mi situación. Lanzadera averiada, sin comunicaciones, entorno hostil, suministros limitados. Protocolo de supervivencia estándar. ¿En serio? Protocolo de supervivencia estándar. Repitió el doctor Clarkson débilmente. Correcto. Así que el primer paso era conseguir agua. La lluvia ácida era obviamente problemática, pero si la filtras con un sistema básico, es perfectamente segura. Usé mi camisa como filtro de tela, añadí un poco de caliza triturada de las paredes del cañón para neutralizar los ácidos más fuertes y la dejé reposar toda la noche. Sabía a limonada con sabor a saciedad, pero la hidratación es hidratación. Bex tomaba notas frenéticamente, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Bebiste lluvia ácida. Lluvia ácida filtrada, corrigió Jake. Nada de locos. Y después de una semana, ya ni siquiera necesitaba la caliza. Los sistemas digestivos humanos son bastante adaptables una vez que les das la oportunidad de ajustarse. Ahora, de hecho, la prefiero al agua normal. El agua normal sabe aburrida. Bessie emitió un ruido sordo que hizo temblar el suelo. Jake le rascó la barbilla con cariño. Bessie coincide. Cree que la mayoría de las especies son demasiado exigentes con sus fluidos. El almirante Thorne empezaba a comprender por qué los humanos habían sido marcados en la base de datos galáctica como una especie de interés. ¿Y la comida? Eso fue más complicado al principio, admitió Jake. La mayor parte de la vegetación local es técnicamente venenosa, pero el veneno es solo cuestión de dosis y tolerancia. Empecé con pequeñas cantidades de las plantas menos agresivas. Ya sabes, las que solo causaban alucinaciones leves en lugar de fallo orgánico inmediato. Te envenenaste deliberadamente, dijo el doctor Clarkson, con su formación médica gritando en idiomas que aún no se habían inventado. Desarrollé inmunidad, corrigió Jake alegremente. Se llama Mithratitums. Los humanos lo han estado haciendo durante siglos. Para la segunda semana, podía comer prácticamente cualquier cosa en el planeta. Las frutas azules que parecen cristales furiosos son realmente deliciosas, una vez que el sistema nervioso deja de interpretar sus neurotoxinas como señales de dolor. Rex, la criatura tiburón tornado, emitió una serie de ruidos chirriantes que hicieron vibrar los soportes estructurales de la cafetería con simpatía. Rex dice que las frutas azules también son sus favoritas, tradujo Jake. Solíamos hacer picnics juntos en los valles que gritaban. Así es como las llamaba yo. Los lugareños los llaman los cañones de meditación, porque el constante ataque sónico ayuda a pensar profundamente. Ataque sónico, repitió el almirante Thorne. Solo es un ataque si lo resistes, explicó Jake. Si te apoyas en él y dejas que las ondas sonoras recalibren tu oído interno, es bastante relajante. Hice allí algunos de mis mejores trabajos de ingeniería. Hablando de eso, descubrí cómo puentear el campo magnético de Kepler 442b para amplificar las señales de comunicación. ¿Sabías que ese planeta tiene un sistema de amplificación natural integrado en su núcleo? Pusiste un planeta en puente, dijo Bex, con el bolígrafo flotando inútilmente sobre su bloc de notas. Solo el campo magnético. Y técnicamente fue más como desviar que puentear. La ingeniería es ingeniería, ya sea que trabajes en una nave espacial o en un sistema planetario. Aunque admito que el manual de operaciones del planeta está escrito en formaciones geológicas y patrones sísmicos, a lo que me costó acostumbrarme. Luna, la matemática de la luna araña, comenzó lo que solo podría describirse como calcular algo en el aire, usando sus piernas, para trazar ecuaciones complejas que dolían al mirarlas directamente. Luna está calculando las matrices de probabilidad para el éxito de nuestra misión de rescate, tradujo Jake. Está fascinada por la anomalía estadística de un equipo de rescate. La abandonó. La búsqueda se inició después de solo 2 días. Según sus cálculos,
La duración óptima de la búsqueda para un entorno de clase 12 debería ser de aproximadamente -7 horas. ¿-7 horas?, preguntó el almirante Thorne. Ese es el tiempo que la mayoría de las especies racionales tardarían en llegar y decidirían no intentar la misión, explicó Jake. A Luna le parece divertidísimo que hayas aterrizado. Lleva semanas riéndose de ello. La araña matemática se ha estado riendo de nosotros, dijo el doctor Clarkson sin dirigirse a nadie en particular. Oh, Luna no es solo matemática, corrigió Jake. También es filósofa, geóloga, y prepara un té excelente con la flora local. Su disertación sobre la intersección de la mecánica cuántica y el diseño intencional de ecosistemas es absolutamente fascinante. ¿Sabías que todo este planeta es en realidad una computadora biológica cuidadosamente equilibrada? El comandante Vex miró a su equipo de rescate, luego a Jake, luego a las 3 criaturas que aparentemente habían adoptado a un humano como su proyecto favorito, y luego volvió a su bloc de notas, donde había escrito: los humanos beben lluvia ácida, seguido de varios signos de interrogación y lo que podría haber sido una pequeña crisis nerviosa dibujada con tinta. Jake, dijo finalmente, cuando dices que el planeta es una computadora biológica, ¿a qué te refieres exactamente? Ah, esa es la parte realmente genial, dijo Jake, con los ojos iluminados con el tipo de entusiasmo que hizo que el almirante Thorne considerara seriamente actualizar la clasificación de la especie humana de inofensiva a potencialmente preocupante. Verás, continuó Jake, felizmente inconsciente de que estaba reestructurando fundamentalmente la comprensión de la realidad del Consejo Galáctico. Kepler 4042b no es en realidad un mundo muerto. Es más bien como un proceso de selección muy avanzado. El planeta examina a los visitantes para ver si vale la pena hablar con ellos. La almirante Thorne sintió que una migraña se formaba en partes de su cerebro que desconocía. Proceso de selección. Correcto. La lluvia ácida comprueba la tolerancia química, los depredadores la adaptabilidad social, la atmósfera tóxica mide la flexibilidad respiratoria y la actividad sísmica evalúa las habilidades comunicativas. En realidad, es un sistema muy sofisticado una vez que se comprende la lógica subyacente. Bessie asintió con sabiduría, lo cual era inquietante en varios sentidos, ya que nadie sabía antes que depredadores del tamaño de un edificio pudieran expresar un acuerdo filosófico. Los habitantes del planeta llevan unos 12.000 años aplicando este proceso de selección, explicó Jake. Buscan especies que puedan pensar más allá de la supervivencia inmediata y ver el panorama general. La mayoría de los visitantes mueren inmediatamente o huyen presas del pánico, lo que les dice todo lo que necesitan saber. ¿Y los humanos?, preguntó el comandante Vex, aunque cada vez estaba más seguro de que no quería saber la respuesta. Al parecer los humanos son la primera especie que no solo sobrevivió a la selección, sino que también mejoró la infraestructura del planeta mientras estuvimos allí, dijo Jake con orgullo. Ayudé a optimizar su sistema de reciclaje atmosférico, mejoré su red de comunicación sísmica y les enseñé principios básicos de ingeniería que nunca habían considerado. Enseñaste ingeniería a un planeta, dijo el doctor Clarkson con sequedad. Bueno, técnicamente enseñé a Luna y sus colegas. Son ellos quienes gestionan los sistemas planetarios. Resulta que llevaban siglos teniendo problemas de eficiencia, pero no encontraban la manera de implementar soluciones mecánicas a los procesos biológicos. Al parecer, los humanos somos muy buenos en ese tipo de pensamiento híbrido. Rex emitió una serie de sonidos que, caritativamente, podrían describirse como una risa mecánica, y sin caridad, como el ruido que hace una nave espacial al explotar a cámara lenta. A Rex le parece divertidísimo que el Consejo Galáctico haya clasificado a Kepler 442b como inhabitable, tradujo Jake. De hecho, es una de las civilizaciones más sofisticadas de este sector. Simplemente no hacen publicidad porque prefieren evitar lo que Luna llama contaminación turística. La almirante Thorne se dio cuenta de que iba a necesitar mucho más café y posiblemente un cambio de carrera.
Ingeniero Martínez, me está diciendo que ha establecido el primer contacto con una civilización previamente desconocida que utiliza un planeta entero como proceso de selección. Primer contacto oficial, sí, confirmó Jake. Aunque Luna dice que llevan milenios observando la civilización galáctica. Tienen conocimientos fascinantes sobre la política interespecies. Sabía que el 73% de los conflictos galácticos podrían resolverse mediante una mejor ingeniería y una mejor distribución de refrigerios. Distribución de refrigerios, repitió Vex, dejando de escribir por completo y escribiendo cosas como ayúdenme en los márgenes. La seguridad alimentaria es la base de la estabilidad social, explicó Jake como si fuera obvio. La gente de Luna lo descubrió hace siglos. Por eso su proceso de selección incluye la fase de adaptación dietética. Las especies que no pueden ajustar sus necesidades nutricionales no están preparadas para los proyectos de ingeniería cooperativa que les interesan. El comandante Vex miró al almirante Thorne. El almirante Thorne miró al doctor Claxon. El doctor Claxon miró su escáner médico, que mostraba lecturas que sugerían que Jake Martínez estaba, de alguna manera, más sano ahora que antes de estrellarse en un mundo mortal. Ingeniero Martínez, dijo el almirante Thorne con cautela. ¿Qué son exactamente estos proyectos de ingeniería cooperativa? La sonrisa de Jake se ensanchó hasta alcanzar proporciones que deberían haber sido anatómicamente imposibles. Ah, esa es la parte realmente emocionante. Están construyendo un sistema de gestión ambiental galáctico. Piensa en la terraformación, pero a escala cósmica. Quieren optimizar las condiciones atmosféricas, la estabilidad gravitacional y la distribución de recursos en múltiples sistemas estelares. Quieren renovar la galaxia, dijo Vex con voz débil. Renovar, optimizar y, en general, embellecer las cosas, confirmó Jake. Luna dice que la mayoría de las especies viven en lo que equivale a barrios marginales galácticos, cuando podrían estar disfrutando de un espacio cósmico de primera calidad con solo un poco de ingeniería aplicada. Bessie emitió un sonido como un trueno de satisfacción y comenzó a acicalarse uno de sus apéndices más pequeños. Bessie está emocionada porque la han seleccionado como coordinadora del proyecto para nuestro vecindario estelar local, tradujo Jake. Resulta que su especie son diseñadores de hábitats naturales. Llevan siglos queriendo hacer algo con los cinturones de asteroides mal distribuidos y las órbitas planetarias ineficientes de este sistema. Nuestro vecindario estelar va a ser renovado por una criatura que intentó digerir nuestro tren de aterrizaje, observó la doctora Claxon. Estaba siendo amable, protestó Jake, y tiene un gusto excelente para la organización espacial. Deberías ver su portafolio de rediseños exitosos de hábitats. El almirante Thorne tomó una decisión que luego sería recordada como una brillante previsión o un catastrófico fracaso administrativo. Ingeniero Martínez, lo ascendo a especialista senior en ingeniería cenológica y lo asigno como nuestro enlace oficial con la civilización Kepler 442b. Genial, dijo Jake. Luna mencionó que tienen 3 planetas más que necesitan equipos de evaluación. Al parecer, hay un mundo realmente interesante en el sistema Próxima que ha sido clasificado como inhabitable, pero creen que podría necesitar una interpretación creativa de los peligros locales. Interpretación creativa de los peligros locales, murmuró el comandante Vex, actualizando frenéticamente sus informes de incidentes para incluir una nueva categoría para los humanos que se hacen amigos de los mundos de la muerte. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Jake con entusiasmo. Repitió el almirante Thorne. Bueno, Bessie, Rex y Luna quieren venir para ayudar con la evaluación. Están muy emocionados por conocer más especies galácticas y compartir la optimización de su infraestructura. Técnicas. Además, Rex ha estado trabajando en nuevos protocolos de comunicación que quiere probar en el campo. Como si fuera una señal, Rex emitió un sonido que provocó que todos los equipos electrónicos de la cafetería cobraran conciencia brevemente y presentaran una queja al departamento de mantenimiento de la estación. La almirante Thorne miró su taza de café,
que ahora tarareaba suavemente lo que parecía una canción de cuna. Miró a Jaque Martínez, que acariciaba tranquilamente a criaturas capaces de rediseñar sistemas solares. Miró al comandante Bex, cuyo informe de incidente se había convertido en lo que parecía arte abstracto o un grito de auxilio. Ingeniero Martínez, dijo finalmente, preséntese en la base de atraque 7 a las 8 horas. ¿Y Martínez? Sí. ¿Almirante? La próxima vez que se estrelle en un mundo muerto, quizá envíe una postal.